Por eso dice, busca a Dios. Esta es lo que el Señor nos dice en su palabra. La Escritura dice que todo tiene su tiempo. Y encontramos ahí en Eclesiastés, dice que todo tiene su tiempo. Hablando de la vida, hace unos días tuvimos la oportunidad de estar en el funeral de uno de nuestros hermanos que partió con el Señor. Pero qué bueno es cuando alguien es hijo de Dios. Comentaba y hablábamos ahí entre los hermanos que nuestro hermano, que ya está con el Señor, nuestro hermano Paul, parecía una persona que estaba durmiendo. O sea, era algo increíble. No había señas de que algo extraño había pasado, sino que se miraba al hermano dormido, tal como la Escritura lo dice, que dormimos en el Señor. Pero es aquel que ha entregado a su vida al Señor. Pasan cosas como estas. Pero ¿qué pasa cuando a alguien todavía le hace falta dar ese paso? Nuestra vida acabará. Nuestra vida física acabará. Pero dice que es una separación nada más para el creyente. Es una separación del cuerpo y el espíritu. Porque el cuerpo va al lugar que le corresponde. Dice que del polvo eres y al polvo volverás. Y se cumplirá tal como dice la Escritura. Pero vayamos a Eclesiastés capítulo 3, donde nos habla precisamente del tiempo. Vamos a tomar ahí 2 versículos y vamos a enfocarnos en 2 palabras nada más. Vamos a ver, bueno, me dijo el hermano 15 minutos, pero vamos a ver, tenemos unos 45. Vamos a tratar de hacerlo lo más breve posible. Capítulo 3 de Eclesiastés. Dice, Eclesiastés capítulo 3, verso 1, dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Versículo 6. Dice, tiempo de buscar y tiempo de perder. Tiempo de guardar y tiempo de desechar. Y vamos a enfocarnos en 2 palabras. Dice, todo tiene su tiempo. Y es en el versículo 6. Dice, tiempo de buscar. Estamos, decimos nosotros cada vez que hablamos de la palabra de Dios, estamos en el tiempo de la gracia. Qué bonito es cuando hay oportunidad, ¿verdad? Todos los seres humanos tenemos, que no conocen al Señor, tiene oportunidad todavía. Gracias damos por aquellos que ya dimos ese paso. El Señor, en su paciencia, dice su palabra que no quiere que nadie perezca. Y por eso siempre está invitando al ser humano. Nosotros llegamos a ese tiempo desde el momento que nacemos. Desde el momento que nace un niño, comienza el tiempo. Comienza a contar los días, comienza a contar los meses y luego los años y celebramos, ¿verdad? Pero dice que es el tiempo. Dios creó el tiempo. Dios creó el tiempo. Podemos escoger también, Dios nos ha dado la oportunidad de escoger dónde pasar la eternidad. Porque aquí en este mundo la vida dice que es pasajera. Pero Dios nos ha dado también esa oportunidad ha dado la oportunidad al ser humano de poder escoger dónde pasar la eternidad. Porque hay una eternidad por delante. Hay una responsabilidad de decirle a aquella persona que no conoce al Señor que hay una eternidad delante nuestro. Ahora, hay 2 lugares donde puede escoger el ser humano pasar esa eternidad. Pasar esa eternidad. Dice que tiempo de nacer. Y recordamos, ¿verdad? Cada vez que hay una criatura que nace, ¿verdad? Y eso queda grabado en nuestra mente. Tiempo de nacer. En escuela, yo creo que recordamos cuando nuestro maestro nos enseñaban
las etapas de la vida, ¿verdad? Que son nacer, crecer, reproducir, ¿verdad? Y luego morir. Y sabe que muchas personas piensan, dice, bueno, aquí estamos, nacemos, y vivimos lo que tenemos que vivir y luego morimos, ahí se acaba todo. Pero no es así. No es así. Hay una eternidad delante. Hay una eternidad en que podemos pensar y meditar. ¿Dónde pasaremos? ¿Dónde pasaremos la eternidad? Nosotros sabemos ya dónde pasaremos la eternidad, aquellos que hemos creído en el Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Pero aquel que todavía que le hace falta dar ese paso, piénselo, porque el Señor siempre da una oportunidad para arrepentirse. El Señor le está dando en esta noche la oportunidad. Entonces tenemos aquí estas palabras: tiempo de buscar, dice el versículo 6. Tiempo de buscar. ¿Cuál sería el tiempo de buscar? ¿Y a quién debemos de buscar? Pensemos en la palabra buscar. Sabemos que los seres humanos hoy en día, ¿qué es lo que buscan? ¿Qué es lo que buscan? Quieren buscar lo de este mundo nada más, menos de Dios. Hay personas que no quieren saber de Dios. Hablaba con alguien esta semana y explicándole yo acerca de la creación, acerca de lo que Dios ha hecho. Y sabe que me dijo, bueno, la Biblia es un libro nada más de historia como cualquier otro libro. Yo no creo eso. Es triste cuando alguien rechaza de esta manera la palabra de Dios. Es triste cuando alguien no quiere saber de Dios. Y a pesar de todo, Dios es paciente con las personas que todavía no creen, para que vengan, para que se acerquen a Dios, para que puedan buscar de Dios. Pero, ¿por qué el ser humano en sí no busca de Dios? Vamos a ver lo que dice la Escritura en el Salmo capítulo 10 y el versículo 4. Ahí encontramos una respuesta. Es un versículo que dice las razones por qué el ser humano no quiere buscar de Dios. Salmo capítulo 10, versículo 4. Dice la Escritura: el malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Mire, qué tremendo. Qué tremendo. Ahí encontramos las razones por qué las personas no buscan a Dios. Pueden haber muchas, o hay muchas razones. Pero aquí en este versículo encontramos una de las razones que el hombre no quiere buscar de Dios. Dice el malo. Bueno, usted puede decir, pero yo no soy malo. Yo soy buena persona. Yo hago favores a cualquiera, yo ayudo a las personas, a los que necesita. Yo no soy malo. Bueno, sin irnos muy largo, ¿qué dice más adelante en el capítulo 14? Si usted dice que no es malo, entonces está desmintiendo a Dios. Porque Dios dice en el Salmo capítulo 14, unas páginas más adelante, mire cómo dice la Escritura. Salmo capítulo 14, verso 3. Dice, todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Entonces podemos notar, hermanos, ¿por qué el ser humano no quiere o no busca de Dios? Aquí claramente dice, no hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Entonces, ¿podemos escapar o se puede escapar el ser humano a decir, no, yo soy bueno? No. Dice que por naturaleza el hombre es malo.
El hombre es malo. Es así, la Biblia lo dice. Dios lo dice en su palabra. Y por eso lo creemos. Por eso creemos que es así. Dice, no hay ni siquiera uno. Entonces, ¿en qué estado se encuentra cada persona? ¿Entre los buenos o entre los malos? La persona que no conoce al Señor. Dice que es por su maldad. Por su maldad. Pues, dice el versículo allá que leímos primero. Dice que por la altivez de su rostro. Es decir, por el orgullo. El versículo que leímos allá en el 10:4. Dice claramente, por la altivez de su rostro, es decir, el orgullo. Y esto ha pasado, y ya el orgullo ya es pecado. Entonces, vemos que es a causa del pecado. Bueno, usted puede decir, yo nunca he hecho nada malo. Pero si no vamos tan lejos, los niños cuando comienzan a crecer, nadie les enseña a mentir. Nadie les enseña a mentir. Estaba viendo un niño esta semana y le va a la nevera y derrama un vaso de chocolate y le cae en su camisa. Y cuando viene la madre le dice, ¿qué pasó? No, yo no sé. Y el chocolate sin el piso. Y dice, no sé. Y le echa culpa a la hermanita, pero la hermanita está durmiendo. Dice, ella fue. Pero ¿cómo que fue ella si está dormida? Le dice la mamá. ¿Y qué es lo que tienes en tu camisa? Entonces, podemos ver quién le enseña a mentir a los niños. ¿Por qué el pecado se manifiesta a tan temprana edad hoy en día? Porque por naturaleza el ser humano trae el pecado en sí. Y dice versículo 4 que por la altivez de su rostro, de su rostro. Es decir, el orgullo lo constituye ya en pecado. En pecado. Bueno, luego hay tiempo. Esa semilla del pecado se va manifestando. Porque por naturaleza el ser humano trae esa semilla desde Adán. ¿Verdad? Cada niño que nace, dice, ya nace en pecado. Ya es pecador, dijo el salmista. En pecado me concibió mi madre. Entonces, esa semilla del pecado ya viene como herencia, decía alguien en una ocasión. Desde antes de nacer, ya el pecado está ahí. Nada más que el pecado se va a manifestar a su debido tiempo. Estamos hablando del tiempo, ¿verdad? A su debido tiempo el pecado viene y se comienza a manifestar. Podemos entonces pensar que el pecado viene desde Adán, ¿verdad? Y por eso que se manifiestan las personas, a medida van creciendo los niños. Bueno, dice la Escritura que no hay ni tan siquiera uno. Para poder pensar, decir que alguien es bueno, la Escritura dice claramente que no hay ni tan siquiera uno. Entonces, la altivez del rostro, el orgullo del ser humano, le hace pecado, lo hace pecador. Esto es lo que impide al hombre acercarse o que busque de Dios. Ahora, pero estamos viendo la palabra tiempo de buscar. Tiempo de buscar, como dice el versículo 6 que vimos allá en Eclesiastés. Tiempo de buscar. Ahora, ¿qué es lo que busca una persona? Bueno, nosotros como padres decíamos a temprana edad, buscamos que nuestros hijos vayan a la escuela, ¿verdad? Tratamos que nuestros hijos vayan a la escuela y luego no paramos ahí, no queremos solamente eso, ¿verdad? Queremos que vayan al colegio, es posible a la universidad. Eso es lo que queremos, ¿verdad? Como seres humanos buscamos estas cosas para que se preparen lo más que se pueda. Ahora, ¿esto es malo? ¿Verdad que no? Esto no es malo. Claro que no es malo, pero
No es malo porque buscamos, claro, un futuro para nuestros hijos, para que puedan vivir mejor, quizá el día de mañana a través de su estudio puedan tener dinero y todas estas cosas. El dinero no es malo, sino dice la Escritura, ¿cuál es lo malo? El amor al dinero. Bueno, la gente busca fama, dinero, placer. Como muchos testimonios escuchamos de personas que dijo alguien, yo me sentía vacío, tenía tanto dinero, pero eso no llenaba mi corazón. Entonces podemos ver que eso no es lo suficiente. Entonces vemos que las personas buscan solo lo de este mundo. Se inclinan por lo que hay en este mundo. Y lo que menos piensan, como mencionábamos, lo que menos piensan es en Dios. Es en Dios. Pero Dios dice, ¿de qué le aprovecha al hombre si ganara el mundo? Dice, y perdiere su alma. ¿De qué le aprovecha al hombre? ¿De qué aprovecha todo esto? ¿Ah? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Miren, una persona puede tener tanto dinero, el dinero que sea lo más que sea posible, pero jamás puede pagar por la salvación de su alma. No se puede, es imposible hacerlo, es imposible. Por eso Dios dice en su palabra que a través de Cristo Jesús es la única forma que el hombre puede ser salvo, porque Él pagó el precio. Entonces, ¿cuál es lo más importante o principal que nosotros debemos de buscar? Nos dice claramente, o que usted debe buscar, es al Señor Jesucristo. Es buscar al Señor Jesucristo. Eso es lo principal. El dinero y la fama, eso no va en primer lugar. Porque hay otras cosas necesarias. O hay otras cosas. Hay dos palabras que resaltan ahí. Y que quiero que también meditemos. Hay palabras necesarias o hay cosas necesarias y hay cosas vitales, ¿verdad? Hay cosas vitales. ¿Cuál sería lo necesario? ¿Y cuál sería lo vital? Una pregunta para cada uno de nosotros. ¿Alguien de nosotros podría vivir un minuto sin el corazón? ¿Verdad que es imposible? Es imposible vivir un minuto tan siquiera o menos sin tener su corazón. Eso es imposible. ¿Qué pasa? ¿Qué pasaría si el corazón deja de latir en este momento? Yo me desplomo aquí y, ¿verdad? Porque el corazón ya no funciona. Entonces, una persona es imposible que pueda vivir sin el corazón. Pero hemos visto a personas que les hace falta una mano, ¿verdad que sí? O una pierna o las dos piernas incluso. Pero viven, ¿verdad? Entonces, bueno, no quiere decir que no importa si nos cortan una mano de eso, no que quiera decir eso, sino que una persona puede vivir faltándole una mano o una pierna. Incluso hay personas que viven con un riñón porque han sido operadas, sí, ¿verdad? Pero viven con un riñón, ¿verdad? Pero menos sin el corazón. Entonces el corazón viene a ser un órgano vital, ¿verdad que sí? Para nuestra vida. Podemos notar entonces cuál es lo vital y cuál es lo necesario. ¿El dinero es vital o es necesario? Es necesario, ¿verdad? La preparación académica o el estudio que se le puede dar o que le podemos dar a nuestros hijos, ¿es vital o es necesaria? Es necesario, ¿verdad? No es vital, pero sí es necesario. Sí es vital el corazón para poder tener la vida. Entonces, vemos aquí lo necesario y lo vital. Ya vimos qué es lo que el ser humano busca, pero ahora veamos
qué es lo que el hombre debe de buscar. ¿Cuál es lo que realmente debe de buscar? Debe de buscar al Señor Jesucristo. Eso es lo vital, así como el corazón para vivir. Debemos o debe de buscar al Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que dice en Mateo capítulo 6, versículo 32? Acompáñenme, Mateo capítulo 6, versículo 32. Dice Mateo 6, versículo 32 y 33. Dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces vemos aquí, encontramos en este pasaje la recomendación que Dios nos dice. Dice, los gentiles buscan estas cosas. ¿Qué cosas? Lo que acabamos de mencionar anteriormente. Los que no son creyentes buscan estas cosas solamente. Por eso decía, esta persona que estaba hablando, decía, bueno, yo quiero tener mi mejor casa y dinero y es todo. Pero cuando ya llegamos al punto de creer en Dios, de presentarle al Señor, dijo, yo no sé, yo no creo en esto. Lo que existe salió de la nada. Y yo no creo en esto. Es tremendo cuando una persona le cierra las puertas a las buenas nuevas de salvación. Pero dice, bueno, que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Buscar lo vital, buscar al Señor Jesucristo. Usted debe de buscar las cosas, debe de buscar no cosas que están en este mundo, sino a Jesucristo y recibirle como su Salvador hoy. Esto sí está en primer lugar. Esto está en primer lugar, que sobre todas las cosas, buscar al Señor Jesucristo como su Salvador. Bueno, como mencionábamos, número 1, el hombre es pecador por naturaleza desde antes de nacer. Pero, ¿qué pasa? Luego se convierte en un pecador por práctica, ¿verdad? Así como vemos, los niños son inocentes, pero cuando a medida crecen, ¿qué pasa? Esa semilla, mencionábamos, esa semilla se va, nace y va creciendo y luego vemos cómo se manifiesta, ¿verdad? En los jóvenes especialmente. Entonces vemos que el pecador por naturaleza luego se vuelve pecador por práctica. Es decir, elige así. Esto del pecado es como un imán especialmente para los jóvenes. Es como un imán, lo atrae. Así es el pecado. Así es el pecado. Va gustando. Y solo el Señor Jesucristo puede sanar, puede cambiar al ser humano. Por eso, este es el tiempo. Este es el tiempo de buscar al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es la solución para el problema del pecado que existe en el ser humano. Él es el que fue enviado desde el cielo, dejando su trono mismo, con el propósito de buscar y salvar aquello que se había perdido. Sin Cristo estábamos por un camino de eterna perdición. Pero el Señor, por su grande misericordia, se manifestó y le recibimos ese día glorioso como nuestro Salvador. Por eso, Él es el único Redentor. Él es el que nos redimió a nosotros cuando creímos aquel día como nuestro Salvador. También a usted le puede redimir. Ahora, ¿qué es redimir? ¿Qué es redimir? Es pagar un precio. Es comprar. El Señor nos compró. Dice su palabra que nos compró
con su propia sangre, dice allá en la primera carta del apóstol Pedro 1:18. Dice que por precio fuiste comprado, dice su palabra también. Y no fue con plata o con oro, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Cristo Jesús, el inocente Cordero de Dios, murió en nuestro lugar. Y fue un rescate de gran precio. Fue un gran precio. Cualquier cosa que pueda existir o que existe en el mundo de gran precio, quizá que nosotros no podemos alcanzarlo en este mundo. La sangre de Cristo tiene más valor que todo lo que pueda existir en este mundo. Dice que es de gran precio. Ahora, ¿qué busca usted que no conoce al Señor todavía? ¿O qué está buscando? Si no tiene a Cristo en el corazón, este es el tiempo de buscarle. Este es el tiempo de recibirle como su Salvador personal. Yo no sé cómo está usted o cuál es su condición. Este es el tiempo de acercarse al Señor. Él está llamándole. Él está diciendo, ven. Les cantábamos, ven a Él, pecador. Solo Cristo puede darle vida eterna, mi amigo. Solo Cristo puede darle la salvación. Pero es necesario que con sus propias palabras usted diga, me arrepiento de mis pecados. Me arrepiento de mis pecados y acepto al Señor Jesucristo como mi Salvador. ¿Quiere aceptar ese regalo en esta noche o quiere rechazarlo? Este es el momento, este es el tiempo. Pero así como nuestra vida, dice el himno, se acabará, el tiempo se acabará también. El tiempo de gracia se acabará. Y entonces se cerrará la puerta y va a ser difícil, aunque usted lo busque, aunque usted lo clame, aunque se acuerde del mensaje que ha escuchado. La puerta se hará cerrado. La puerta se habrá cerrado. Entonces será demasiado tarde, como hay un himno que menciona también estas palabras. Ven a Cristo hoy. Este es el tiempo aceptable. Hoy es el tiempo aceptable, dice la Escritura. Hoy es el día de salvación. Recíbele. Recíbale hoy. Porque el mañana no es nuestro. El mañana puede venir mañana, puede que no llegue. Entonces, el tiempo se habrá terminado. Ojalá pues puedan meditar en estas palabras y el resto de la reunión pueda decir, este es el momento y me entrego al Señor Jesucristo. Ojalá que pueda entregarle su vida al Señor en esta noche. Que el Señor nos bendiga. Bueno, dice la palabra del Señor que aprovechemos bien el tiempo porque los días son malos. No hay más tiempo que perder. No hay más tiempo que perder en cosas que no tienen ningún fundamento. Sino que el tiempo nosotros debemos de aprovecharlo, invertirlo en las cosas de arriba. Porque lo que hacemos nosotros aquí en la tierra, todo esto se va a quedar. Por eso dice la palabra del Señor que debemos de poner primero el reino de Dios y su justicia y las demás cosas vienen, son añadidura. Porque nuestra eternidad está en el cielo. Pero nosotros, mientras Dios nos tenga aquí en esta tierra, debemos de aprovechar bien el tiempo. Qué interesante el libro de Eclesiastés en ese capítulo 3, hay 29 veces que se menciona la palabra tiempo. Es algo muy importante porque el tiempo es creado. Dios creó el tiempo, Dios creó el tiempo y Él, como es atemporal, entra en nuestro tiempo para tener relación con el ser humano. Y no sé si creo que todos prestaron atención la predicación de esta noche. ¿A qué apuntaba el hermano? La palabra del Señor dice que el oír. O sea, que la fe viene por el oír. Y el oír la palabra del Señor. Y yo me voy a tomar un par de minutos para hablar del tema de la fe.
de esta palabrita que de dos letras, fe. ¿Qué es fe? Bueno, ahí la misma Biblia dice que es fe. Dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Estar seguros y ciertos. Aquí nosotros esperamos a nuestro Señor Jesucristo y estamos seguros que el Señor Jesucristo va a venir a recoger a la iglesia. Pues debemos de estar 100% seguros, porque esto es por convicción. Y nosotros, por eso decía, no debemos de perder más el tiempo. Ya no hay tiempo que perder, sino que es el tiempo de acercarnos más al Señor, de ir en serio con el Señor, de hablarle a aquellas personas que necesitan para que nosotros les hablemos, como dice la palabra del Señor. ¿Cómo van a creer si no hay nadie quien les predique? Entonces, en esta palabra fe, que dice que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Si nosotros queremos que esa fe, que Dios ponga en nosotros esa fe, porque la fe la da Dios, necesitamos escuchar la palabra del Señor. ¿Qué significa oír la palabra? Significa prestar atención a lo que está diciendo el hermano, lo que nos dice la palabra del Señor. Nosotros, Dios pone esa fe cuando nosotros nos abrimos y prestamos atención a la palabra del Señor. Pero quisiera que leyéramos un versículo en el libro de Habacuc. He estado meditando en el libro de Habacuc. Un versículo nada más. En el capítulo 2 de Habacuc, está delante de Miqueas, adelantito de Jonás, son de los profetas menores. El libro de Habacuc, perdón, no es Habacuc, es Habacuc. En el capítulo 2, verso 4. Capítulo 2, verso 4. Dice así la palabra del Señor: he aquí que aquel cuya alma no es recta se orgullece, mas el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Y cuando hablamos de fe hoy en día, hay que saber a qué tipo de fe nosotros nos estamos refiriendo. Hay un capítulo monográfico, el capítulo 11 de Hebreos, que nos habla total de la fe. Pero cuando hablamos de fe, hay varios tipos de fe. Y yo quisiera saber qué tipo de fe está en nosotros en esta noche. ¿Qué tipo de fe nosotros tenemos? Porque, ¿cuál es la fe que salva? Por ejemplo, está la fe religiosa. La fe religiosa, la religión a mí no me va a salvar. La fe religiosa es una fe mecánica, es una fe a presión, es algo que tengo que hacer. Tengo que ir a la iglesia hoy. No es así. Esa es la fe religiosa, que tengo que estar. No. Voy a ir porque quiero gozarme con mis hermanos. Siento el deseo de estar porque Cristo, Dios mismo pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Todos los que estamos aquí en esta noche no es por casualidad, sino que es porque Dios ha puesto ese querer en nosotros para estar en este lugar y escuchar la palabra del Señor y poder exaltar su nombre. Está la fe religiosa, está la fe en obras, que muchos piensan que haciendo cosas, ponen la fe en esto, que haciendo cosas se merecen el cielo, y tampoco es por obras. La palabra del Señor dice que es por gracia, por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Hay muchos que ponen su fe en los rituales. El mundo pone su fe en los rituales, en las cartas, en todas estas cosas diabólicas, que ponen su fe en eso y están seguros que eso les va a resolver la vida, cuando esas cosas más bien les va a destruir la vida. Todos tenemos una fe. Desde el momento que nosotros, cuando vamos creciendo, todos tenemos una fe, que esta es la fe natural. Toda persona tiene esta fe, la fe natural, que cuando yo me monto en un avión, bueno, yo una vez me montaba en un avión, pero si alguien se monta en un avión, se monta con esa fe que va a llegar al destino. Si nosotros cuando en la mañana que nos montamos al carro, vamos manejando, tenemos fe que vamos a llegar al destino. Esa es la fe natural, pero esa fe no es la que salva. ¿De qué tipo de fe se está refiriendo la Biblia acá cuando dice el profeta Habacuc que él empieza quejándose? El profeta Habacuc empieza quejándose con Dios. ¿Por qué, Señor, esto? ¿Por qué, Señor, lo otro? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y viene Dios y le da una explicación al profeta Habacuc. Cuando Habacuc entiende por qué hay gente mala y todo lo que estaba sucediendo en ese tiempo, cuando Habacuc entiende, y es cuando él dice, el devocional que dice hoy, cuando dice, aunque la higuera no florezca, aunque la vid no dé su fruto, aunque no haya vacas, aunque no haya ovejas, aunque no haya olivo, o sea, la aceituna, o sea, es decir, el aceite, aunque no haya aceite, vacas, ovejas, higos, vino, aunque no haya todas estas cosas, en todo yo me gloriaré en el Dios de mi salvación. Dice, no me gloriaré, dice, me alegraré y me gozaré en el Dios de mi salvación.
sin importar la circunstancia. En este contexto es cuando él ya entiende y dice, he aquí aquel cuya alma no es recta. Cuando la palabra del Señor nos habla alma, se está refiriendo a una persona, a una vida, a una persona. Aquel es sinónimo de persona, aquel cuya alma no es recta, dice, se orgullece. Entonces, ¿cómo yo puedo entender? Cuando una persona no anda alineada con Dios, no está bien con el Señor, claramente lo dice, dice la palabra del Señor, se enorgullece. Entonces, claramente lo notamos, se hace visible. Hay cosas que a nosotros nos cubren y hay cosas que nos cubren, pero nos descubre. Es como la ropa. La ropa, bueno, se hizo para cubrir. La ropa lo puede cubrir, pero también nos puede descubrir cómo estamos nosotros interiormente. Entonces dice que cuando una alma no es recta, se enorgullece. Entonces viene la palabra, mas el justo por la fe vivirá. En esta palabra, más el justo por la fe vivirá, está hablando en un contexto de la maldad que había en ese tiempo. Y yo me pregunto, ¿y la maldad de hoy en día? ¿Cómo estamos en los tiempos que estamos viviendo? Ya Pablo en el tiempo de los apóstoles dijo que era la maldad, o sea, esa generación era perversa y maligna. Perversa y maligna. ¿Y ahora cómo estamos? Cuando dice la palabra del Señor que la maldad se va a incrementar, que hay personas que serán amadores de sí mismos, entrarán en la egolatría, que serán, que ellos mismos van a querer que los adoren, la misma persona. Personas peligrosas, los tiempos postreros serán tiempos peligrosos, los mismos tiempos que estamos viviendo. En ese contexto, que esa gente era mala, dice, más el justo por la fe vivirá. Había un remanente que se le llamaba el justo, aquella persona que estaba alineada con Dios, porque siempre Dios ha mantenido un remanente en medio de toda la perversidad, en medio de toda la maldad. Dios siempre ha tenido un candelabro, Dios siempre ha tenido una luz para que sea testimonio, para que testifique que hay un Dios vivo y verdadero. Dice, más el justo por la fe vivirá. Pero si en el original dice más el justo, o sea, en el hebreo, dice más el justo por la fe existirá. Pero aquí no es que esté mal, está correctamente. El apóstol Pablo me lo menciona 3 veces en el Nuevo Testamento. Más el justo por la fe vivirá. ¿Por qué no dice más el justo por la fe vive? Y dice vivirá. El verbo está en futuro. ¿Por qué? Porque este texto, el apóstol Pablo, cuando él escribe a los romanos, que aquí estoy hablando en Habacuc, en el Antiguo Testamento, este texto se escribe en el hebreo, y en el hebreo no existe, estaba estudiando, en el hebreo no existe el verbo ser, sino que solo está el pasado y el futuro, pero no está en el verbo ser. Yo no puedo decir, yo soy Walter. Yo diría, yo Walter, porque no está ni el verbo ser, no está el verbo ser, y hay otro verbo que tampoco está, el yo. Y el verbo ser, esos verbos no están. Entonces dicen, existirá. ¿Por qué? Porque depende de la fe que nosotros tengamos en nuestro Señor Jesucristo. Depende que nosotros podemos ser justificados por medio de la fe en el Señor. Cuando la palabra golpea nuestro corazón, cuando nosotros abrimos en nuestro corazón, nuestro entendimiento, los ojos espirituales, el que tenga oído, que oiga lo que el Espíritu dice, el que tenga, o sea, el que presta atención de lo que Dios nos está hablando. Cuando yo me expongo a eso, es cuando Cristo viene, toca la puerta y yo abro la puerta de mi corazón. Y Él entra en mí y Él pone la fe. En Romanos dice que Él la da a cada uno, a nosotros, Él nos ha dado fe, siempre y cuando hemos entregado la vida a nuestro Señor Jesucristo. Él pone la fe. Y dice, más el justo por la fe existirá o vivirá. Nosotros, esto es todo comprimido. La fe que nosotros tenemos tiene que ver con nuestra propia existencia en nosotros. Nosotros existimos por fe. Y si no tenemos fe, no vamos a existir. Porque hay 2 muertes, la muerte física y la segunda muerte que nos habla en el libro del Apocalipsis. Cuando todo aquel que no quiso confesar que Jesús es el Señor, será lanzado al lago de fuego. Esa es la segunda muerte. Por eso no va a existir. No va a existir. Y no existe hoy en día también porque muerto espiritualmente. Si uno no tiene al Señor Jesucristo, espiritualmente está muerto. Espiritualmente está muerto. Aunque estemos con este cuerpo físico. Pero espiritualmente. Por eso dice, más el justo por la fe vivirá. La verdadera fe es la que Cristo pone, la que brota del corazón de Dios.
Esa es la verdadera fe. Y esa fe es que nos va a mantener de pie. Esa fe es que nos va a dar ese entendimiento para que nosotros podamos ir creciendo en la palabra del Señor. Porque si le prestamos atención a lo que Dios nos habla a través de su palabra, vamos a ir fortaleciendo esa fe. Esa fe es una fe genuina. No es una fe, hay una palabra que el apóstol Pablo le mencionó a Timoteo. Hay una palabra que la fe se puede, se me escapó. Fingida, gracias. Hay una fe fingida, o sea, se puede fingir la fe, pero eso no es la fe que salva. Hay una fe fingida, puede fingir que es ser creyente y puede fingir que tiene una tremenda fe, pero eso es una fe mecánica, una fe religiosa. Esa no es la fe que salva. La fe que salva es una fe auténtica, una fe robusta, una fe que puede venir lo que sea, la persona se va a mantener, porque es la fe que nos mantiene vivos. El justo por la fe vivirá. Nos mantiene vivo esa fe. Y por eso cuando el apóstol Pablo escribe a los romanos, dice, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Para que todo aquel que cree, dice al judío primeramente y también al griego. O sea, abarca al judío y al griego, es decir, a los judíos y a todos los gentiles. Y después dice que se revela la fe, lo voy a leer, está en Romanos capítulo 1, y con eso terminamos. Está en el libro de Romanos capítulo 1, verso 17, dice, bueno, voy a leer el verso 16 otra vez, dice, porque no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Si usted ha creído en el Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador, usted tiene esa dinamita dentro de usted. Usted tiene el Espíritu Santo dentro de usted. Y ese mismo Espíritu fue que levantó al Señor Jesucristo entre los muertos. Ese mismo Espíritu es que lo va a levantar a usted si usted ha muerto cuando Cristo venga. Ese mismo Espíritu es el que mora en cada uno de nosotros. Él nos guía a toda verdad. Él nos hace entender la palabra del Señor. Dice aquí la palabra del Señor. Al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. O sea, se revela, es una revelación de la justicia. La justicia de Cristo está en su propia existencia, en su propia vida. Por eso ya no vivimos nosotros, sino que Cristo vive en nosotros. ¿Y qué dice? Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El apóstol Pablo menciona 3 veces la palabra que cogió de Habacuc, mas el justo por la fe vivirá, mas el justo por la fe existirá. Entonces, es tiempo que nosotros nos agarremos de la fe. Porque, ¿de qué nos vamos a agarrar en estos tiempos difíciles que estamos viviendo? Todos los patriarcas, Abraham, Noé, Moisés, todos, Abel, todos se echaron mano de la fe, porque la fe no es para usarla cuando estemos en el cielo. La fe es para usarla hoy en día. La fe tiene que ser una fe práctica, echar mano de la fe, pero hoy en día estando en vida. En el cielo no vamos a necesitar fe. La fe la necesitamos hoy. Nosotros debemos de echar mano de la fe que nosotros tenemos. Cuando oramos con fe, tenemos que orar con fe, porque si no va ese ingrediente indispensable, que es la fe, pues esa oración no pasa al techo. ¿Por qué? Porque debemos de orar con fe, como nos dice la palabra del Señor. Si usted quiere ser justificado, tiene que entregar su vida al Señor Jesucristo, para que Cristo ponga esa fe, y esa fe lo va a hacer que usted viva, esa fe lo va a hacer que usted existe. Y nosotros, que ya hemos recibido al Señor Jesucristo, esa fe nos va a mantener de pie. Esa fe nos va a llevar al cielo, pero esa fe puesta que sale del corazón de Dios, esa fe que Cristo mismo nos ha dado, porque es el único medio, dice que por gracia somos salvos, por medio de la fe. La fe es un medio, la fe es un don. También cuando Dios repartió dones a la iglesia, hay un don que es el don de fe. Y la fe es que nos va a mantener a nosotros vivos. Solamente nomás quería, tomar este tiempito para hablar de este tema tan importante como lo es la fe. Vamos a cantar un corito más y luego cerramos en oración. Hay un corito que yo lo tenía marcado acá. Bueno, es el otro. Pásame aquel.
Y era el 464. 464. ¿Está la maquinita?